Buenos días a todos. Vamos a empezar ahora el taller, sesión interactiva de podemos optimizar la detección y el manejo de las alteraciones del sistema nervioso central en nuestros pacientes. Y el taller será presentado por Ignacio Pérez Valero, que se va a conectar desde su casa a través de Zoom, y con nosotros también lo va a presentar Alicia González Baeza, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Se pretende que sea un taller interactivo, aunque hacer un taller interactivo en un auditorio pues a veces es complicado, pero queremos que utilicéis los micrófonos, que bajéis y hagáis las preguntas lo más interactivo posible, porque yo creo que se van a tratar temas que vemos en el día a día en nuestras consultas. Además, también tenéis una aplicación en la aplicación de GESIDA, donde podéis acceder al sistema de votación, que yo no sé si lo tenéis en las pantallas ahora. Eso es. Y podéis hacer las preguntas que estiméis oportuno y nos aparecerán aquí en el iPad para poder hacérselas tanto a Ignacio como a Alicia. Entonces, sin más, yo creo que va a empezar Ignacio conectándose primero. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien todos? Sí, te escuchamos bien, Nacho. Perfecto, ¿qué tal? Oye, lo primero, disculparme por no estar ahí con vosotros disfrutando de las maravillas de Málaga, pero he tenido un pequeño mínimo accidente doméstico que me ha obligado a quedarme en casa. Me he hecho una pequeña lesión a nivel del gemelo, pero bueno, que está evolucionando bien y nada, estoy otra vez dando detrás. Nada, me gustaría lo primero agradecer a GESIDA por haber elegido este tema para hacer un taller, que yo creo que va a ser muy, muy relevante, y a los que estáis ahí creo que habéis hecho la elección correcta. Voy a ver si os convenzo de ello por haberos quedado en este taller y no haberos ido al de inflamación que está ocurriendo a la vez. Ponemos la presentación cuando queráis. Bueno, como veis, el taller se titula «Podemos optimizar la detección y el manejo de las alteraciones del sistema nervioso central en nuestros pacientes». ¿Vale? Realmente, ¿por qué estamos estableciendo este taller o cuál ha sido la idea de este taller? Bueno, pues sabéis que en España estamos muy cerca de cumplir los objetivos que se habían establecido por UNSIDA para erradicar la infección por VIH en el año 2030, el famoso 90-90-90. Estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos los pacientes controlados en seguimiento y en tratamiento, pero la realidad es que en España tenemos a más de 150.000 personas viviendo de forma crónica con el VIH, y a estas personas no les vale con solo tener la carga viral controlada, ¿no? Tienen otra serie de necesidades que debemos cubrir. Esto lo vieron muy bien un grupo de expertos liderado por Lazarus, que en el año 2016 plantearon la necesidad de incluir a este 90-90-90 un cuarto 90, que era intentar que los pacientes que están suprimidos y son largos supervivientes de la infección por VIH, aparte de tener la infección controlada, tuvieran también una muy buena calidad de vida, ¿no? Y este es el famoso cuarto 90. ¿En qué consiste este cuarto 90? ¿En qué consiste la calidad de vida? Bueno, pues la calidad de vida relacionada con la salud está compuesta por muchos elementos. Muchos elementos, todos ellos hacen que el paciente tenga una buena calidad de vida. Elementos sociodemográficos, como el lugar donde vive, su estatus económico, su sexo, su género, su identidad sexual. Luego, aspectos relacionados con la infección por VIH, si están bien controlados, si el tratamiento es bien tolerado o no, si tienen comorbilidades o síntomas relacionados con la infección o con los tratamientos que reciben. Luego, el tipo de hábitos de vida que tienen, los consumos que tienen, si tienen una vida saludable o no. Y luego, aspectos psicológicos como su estado emocional, el apoyo social que tienen, el estigma relacionado con la infección. Todas estas cosas van a hacer que nuestro paciente tenga una buena calidad de vida o una mala calidad de vida. Por desgracia, no tenemos una estimación precisa de cuál es la calidad de vida de las personas que viven con un VIH en nuestro país.
Tenemos datos de nuestro entorno en los que nos indican, sabéis que la calidad de vida se suele dividir en dos áreas, en el área física y en el área mental, y respecto al área física, sabemos que los pacientes con VIH tienen una calidad de vida similar a la de las personas no infectadas por VIH. Si bien esto, aunque en términos generales es cierto, cuando miramos en aquellos pacientes que tienen menos de 60 años, vemos que su calidad de vida es ligeramente peor que en las personas no infectadas. Y, sin embargo, esto se compensa por los mayores de 60 años, que sorpresivamente su calidad de vida a nivel física es mejor que el de la población general. ¿Por qué? Probablemente. Pues probablemente porque todos estos que tenían una mala calidad de vida fueron falleciendo durante los años y ha hecho que esto sea un sesgo de supervivencia, ¿no? Pero donde realmente hay un impacto muy importante y la calidad de vida de las personas que viven con VIH se ve mermada de forma significativa es a nivel de la calidad de vida relacionada con los aspectos mentales o del sistema nervioso central. Aquí tenéis datos de los pacientes VIH en nuestro país, en los que se ve qué factores se relacionan con la calidad de vida a nivel físico y a nivel mental, y como veis, tanto para unas escalas y las otras, hay aspectos todos relacionados con, o la mayoría relacionados con alteraciones o con problemas a nivel del sistema nervioso central. El ánimo depresivo está en todos lados, el estrés, el estigma, aspectos que son muy importantes, de los que estamos hablando mucho actualmente y yo creo que sobre los que tenemos que profundizar y realmente trasladar esto que se está hablando mucho a la realidad de nuestras consultas, ¿no? Que yo creo que todavía ahí tenemos déficit. Realmente, ¿cómo podemos ver o cómo se traslada la calidad de vida a las consultas fuera de escalas y fuera de cosas? Bueno, pues yo creo que realmente la calidad de vida relacionada con la salud a nivel mental, realmente el correlato que tiene la consulta es la queja. Los pacientes a nosotros se nos quejan de tener problemas a nivel de su estado de ánimo, de tener una mala calidad del sueño y de tener quejas cognitivas, alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria. Y esto, si os fijáis, puede ser un correlato bueno con cómo la calidad de vida de los pacientes, pues vemos que este tipo de quejas son extremadamente prevalentes. Apareciendo en un rango de entre el 30 y el 70 y algo por ciento de nuestros pacientes, ¿no? Con lo cual, pues es casi podemos decir que más de la mitad de los pacientes que tenemos en la consulta van a tener quejas a este nivel. ¿Cómo podemos optimizar la atención a estos pacientes que van a presentar quejas a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel de su calidad del sueño? Pues esto es un poquito lo que queremos ver en este taller. Sabéis que para intentar conseguir este cuarto 90, el grupo de Giovanni Guaraldi ha estado trabajando mucho en este campo y publicó recientemente, ya hace un par de años, este artículo de Moving Forward, en el que decía que lo que había que hacer era preguntar y medir, hacer feedback con los pacientes y discutir con ellos e intervenir, ¿no? Y básicamente yo he sacado estos 5 puntos que yo creo que son fundamentales, que tenemos que plantearnos hacer en nuestra consulta para intentar llegar a este cuarto 90. Empoderar al paciente, favorecer su autocuidado, preguntar y medir sobre las quejas que nos refiere el paciente, realizar un diagnóstico diferencial correcto y intervenir o, si no podemos, derivar. Sobre las dos primeras, empoderar al paciente y favorecer el autocuidado es una cosa en la que realmente hemos trabajado poco y se está empezando a trabajar. Nosotros, en colaboración con la Fundación GESIDA, Mentum y a través de un patrocinio de VIP, estamos desarrollando un hospital virtual para pacientes con VIH, en el que podrá acceder cualquier paciente que tenga VIH, y la idea de este hospital es la de formar pacientes expertos, empoderar al paciente en su autocuidado de forma que el paciente adquiera los conocimientos necesarios para poder hablar con el clínico a un nivel de tú a tú y poder participar en la toma de decisiones, ¿no? Para que el paciente pueda participar en la toma de decisiones, primero tiene que formarse. Y yo creo que tenemos que intentar favorecer este tipo de iniciativas que, por supuesto, están abiertas a todo el mundo y a que todo el mundo participe en ellas. Respecto a la segunda parte, vamos a avanzar sobre preguntar y medir, diagnóstico e intervención. En relación con la queja cognitiva, lo primero que yo querría es haceros una pregunta.
¿Qué hacéis inicialmente cuando un paciente os refiere que se le olvidan las cosas o le cuesta concentrarse? Por favor, ir votando. Mira, la primera opción es lo ignoro porque no tengo tiempo y me centro en el control del VIH. La carga viral es lo que realmente importa en todo esto. Le indico que es algo normal, nos pasa a todos, esto ocurre cuando envejeces y es algo perfectamente normal, no tienes que preocuparte de ello. Evalúo su estado de ánimo y su funcionamiento cognitivo o lo que hago es derivar al neurólogo directamente a este paciente. ¿Cuál creéis de estas 4 opciones? No hay ninguna, os digo que no hay ninguna correcta o incorrecta, solo son opciones posibles que ocurren en la consulta y lo que queremos ver es un poco cómo os manejáis vosotros. A ver si yo creo que... No sé si ya tenemos opción de tener votación. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas, Alicia? ¿Tú qué harías en una consulta? ¿O qué crees? ¿Cuál crees que es la respuesta menos mala? Yo creo que le podemos preguntar a Pablo, ¿no? Que es el médico. Bueno, yo me quedaría con la fe. Evalúo su estado de ánimo y su funcionamiento cognitivo. ¿Pero te quedas con esa porque es lo que haces o por qué es lo que te gustaría hacer? Es lo que teóricamente debíamos de hacer, o por lo menos debía hacer. Y las otras a veces se influye mucho, ¿no? Porque, como has comentado, los pacientes que vienen a la consulta tienen múltiples quejas. Y tenemos que, de alguna forma, los clínicos filtrar de esas diferentes quejas que pueden ser, pues, desde el tipo de quejas administrativas, quejas de problemas de sueño, emocionales y para poder evaluar esas quejas necesitamos a veces tiempo y en las consultas es una de las cosas que no tenemos, ¿no? Tenemos muy poquito tiempo por cada paciente y tenemos a pacientes esperando a ser evaluados. Entonces, yo creo que es un factor muy importante a la hora de manejar este tipo de quejas, ¿no?, de los pacientes y que probablemente deberíamos de pues, tirar más del hilo, hablar más con el paciente, tener más tiempo para poder primero detectar qué tipo de queja nos está refiriendo y poder tomar la mejor decisión. Muy bien, estoy de acuerdo. A ver qué opina el resto de la audiencia. A ver si ya tenemos la votación. Podemos ver la presentación. A ver, ¿lo pasáis vosotros o lo paso yo? No sé si... No sé por qué no sale la votación. Bueno, pues si no sale, yo creo que con el comentario de Pablo ha sido más que pertinente. Ah, bueno, aquí tenemos. Bueno, pues veo que todos estáis de acuerdo con Pablo y quiero creer que esto es lo que realmente hacéis en las consultas y no ha sido simplemente por quedar bien, ¿no? Hombre, yo creo que esto es lo que habría que hacer una evaluación de su estado de ánimo y de su funcionamiento cognitivo, ¿no? Otra cosa es que, como decía Pablo, siempre tengamos tiempo para ello. Yo creo que, fijaros, el tiempo, reflexionando sobre lo que ha comentado Pablo, el tiempo que tenemos en la consulta yo creo que es el mismo que teníamos antiguamente. Y si os lo planteáis, las necesidades médicas que tienen los pacientes desde el punto de vista de control del VIH, tema de comorbilidades, tema de carga viral, CD4, realmente eso prácticamente se ha reducido mucho. Entonces, yo creo que antes hacíamos muchas cosas que ahora no hacemos y a lo mejor ese tiempo lo tenemos que dedicar a cosas nuevas, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que tenemos errores de conceptos todos y yo creo que con que nos quedáramos con este concepto yo me quedaría tranquilo y es que no es lo mismo tener una queja cognitiva que un deterioro cognitivo, ¿vale? Sabemos que la queja cognitiva es, bueno, pues una queja que nos refiere el paciente sobre que generalmente que se concentra mal o que tiene alteraciones de memoria y que esto afecta a su funcionamiento diario. Y esto ocurre en personas con y sin deterioro cognitivo. Es más, se estima que solo el 50% de las personas que tienen queja cognitiva van a presentar un deterioro cognitivo. O sea que claramente no es lo mismo tener queja cognitiva que deterioro cognitivo. Y es más, de los pacientes que tienen deterioro cognitivo, solo la mitad de ellos van a presentar
queja cognitiva, ¿no? Con lo cual vemos que la correlación real entre una cosa y otra al final es solo en una cuarta parte de nuestros pacientes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque muchas veces la queja cognitiva lo que está reflejando no son problemas a nivel del funcionamiento cognitivo, sino que lo que está reflejando son trastornos emocionales y otros problemas, ¿no? Que son llamados de atención o de otras esferas. Aquí tenemos datos del doctor Muñoz Moreno, en el que comentaba datos españoles, en los que vemos que cómo es la queja cognitiva, pues como os decía, principalmente son alteraciones de la memoria y la concentración, que están relacionadas principalmente con aspectos no tanto a nivel de funcionamiento cognitivo, sino como salud psicológica, depresión, ansiedad, calidad de vida y tiempo de infección por VIH. Igualmente, tenemos datos que nos dicen que los pacientes, cuantas más comorbilidades vayan a tener, más probabilidades hay de que tengan quejas cognitivas. Es decir, y la mayoría de estas comorbilidades, de nuevo, son relacionadas con tema de consumos o tema de estrés o tema de calidad del sueño o ánimo depresivo. Esto es un trabajo ya antiguo que presentó Alicia en GESIDA ya hace unos años y básicamente a mí me gusta traerlo porque lo que nos viene a decir es que en base a la queja cognitiva realmente los clínicos somos muy buenos detectando en nuestros pacientes cuál de ellos, cuáles no van a tener un deterioro de la función cognitiva, cuáles no van a tener un déficit cognitivo y sin embargo, no somos nada buenos a la hora de detectar en el paciente que tiene una queja cognitiva cuáles van a tener deterioro y cuáles no tienen deterioro, ¿no? Con lo cual, esto simplemente es un reflejo de esto que os comentaba anteriormente, ¿no? Y nos diferencia muy bien que vamos a saber muy bien el que está bien, pero del que está mal no vamos a saber realmente si tiene deterioro cognitivo o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del paciente que tiene deterioro cognitivo? Desde el punto de vista del diagnóstico, como os decimos, esto está basado en que un paciente se te va a quejar de una queja cognitiva. Lo primero que tenemos que ver es hacer el despistaje de que esa queja cognitiva no esté en relación con un trastorno emocional, no sea relacionado con un cuadro de ansiedad y depresión. Y una vez que hagamos eso, pues tenemos que evaluar si el paciente presenta algún tipo de trastorno neurocognitivo. Esto, como sabéis, ya lo hemos hablado muchas veces y es algo que ya conocéis, hay que hacerlo mediante una serie de baterías normalizadas de test neurocognitivos que evalúan la función neurocognitiva de forma global en diferentes áreas y esto requiere un abordaje realizado por gente experta y formada en este campo. Yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos acceso a ello, pero que sí que sería lo que habría que hacer. Entonces, lo que habría que intentar es, como si la mayoría de los centros no tenemos acceso, pues derivar al paciente a neurología o a psiquiatría o intentar buscar algún sitio donde al paciente se le pudiera evaluar. Y si no, pues hacerlo nosotros con alguna escala más grosera, como pueda ser un Mini-Mental. No es lo ideal, pero es mejor que nada. Y lo que sí que podemos hacer es establecer un diagnóstico diferencial. Yo creo, y aquí se puede hacer tanto al paciente que tiene queja cognitiva y le hemos evaluado a nivel neurocognitivo como al que no. Hay cosas que son comunes, tanto al paciente que tenemos capacidad de evaluar como al que no. No nos podemos quedar en, porque no puedo evaluar a mi paciente, no hago nada. No, hay cosas que sí que podemos hacer. ¿Qué es lo que podéis hacer? Si queréis abordar este tema, pues yo os recomendaría que os revisaseis el documento del consenso de GESIDA sobre el manejo clínico de la comorbilidad neuropsiquiátrica y cognitiva asociada al VIH, que se publicó el año pasado. Y esta es muy práctico y realmente yo creo que es una herramienta de consulta que os puede ser realmente útil. ¿Que tenéis un paciente que lo habéis podido evaluar y que tiene un deterioro cognitivo? Pues lo que tenéis que evaluar es ¿qué otras cosas tenéis que ver? Bueno, pues que la infección por VIH esté bien controlada, que no tenga escape viral, que el VIH a nivel del sistema nervioso central esté suprimido, que no tenga otras infecciones, como puede ser una neurosífilis o algún otro tipo de infección a nivel del sistema nervioso central que pueda estar favoreciendo el deterioro. Y luego tenéis que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad cerebrovascular mediante una prueba de imagen. Y si el paciente ya tiene cierta edad, pues ver que realmente es un deterioro asociado al VIH y no es una demencia cortical, no tiene un Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas. Y luego, independientemente de que el paciente lo hayas podido evaluar o no evaluar en cualquier paciente que tenga queja cognitiva, hay otras cosas que tenemos que hacer. Pues descartar que no tenga defectos perceptivos. Quiero decir, nosotros nos encontramos muchas veces en la consulta cuando vemos a estos pacientes que a veces el paciente
pues tiene una hipoacusia, o a veces el paciente tiene unas cataratas, a veces el paciente no ve, no oye, y todas estas alteraciones a veces es lo que hace que el paciente tenga una queja cognitiva. A veces me ha pasado pacientes que tenían una hipoacusia, nadie se la había diagnosticado, y la queja cognitiva de que no se enteraba de las cosas desapareció en cuanto se le puso unos audífonos, ¿no? Yo creo que estas son cosas que podemos hacer y que es independiente de que podamos evaluar o no evaluar. Evaluar déficits hormonales y vitamínicos, vitaminas B12, fólicos, TSH, hormonas sexuales. Esto yo creo que en todos estos pacientes con queja cognitiva lo deberíamos evaluar. Y luego también evaluar factores de riesgo cardiovascular. Todos los factores de riesgo cardiovascular y cada vez más se están poniendo en relación con un peor funcionamiento cognitivo. Entonces, el paciente que tiene queja cognitiva, cualquier evaluado o no, pues debemos intentar hacer un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, favorecer el ejercicio, la dieta sana y control del azúcar, colesterol, tensión, todos estos factores. Otra cosa que se ha puesto de manifiesto muy recientemente, que yo creo que antes prácticamente ninguno le damos importancia, son las enfermedades pulmonares crónicas. Si recordáis, en este último CROI, en la actualización a 12 años de la cohorte Charter, apareció como que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica era un factor predictor del declinar cognitivo de las personas con VIH. Entonces, yo creo que este aspecto, que también puede interaccionar mucho con el tema del sueño, es un aspecto que en paciente que tenga queja cognitiva nos tiene que llamar la atención y tenemos que evaluar. Y luego, una cosa que es fundamental, obviamente, es evaluar el consumo de drogas, de fármacos que puedan estar alterando el funcionamiento cognitivo. Estatinas en pacientes muy mayores, psicofármacos, hipnóticos para el sueño, que también tiene un alto impacto a nivel del funcionamiento cognitivo, y tenemos una epidemia de adicción a psicofármacos para hipnóticos. Entonces, todo este tipo de cosas pueden ser los responsables de la queja cognitiva de nuestro paciente. Nuestro paciente lo tiene que conocer para poderlo modificar. Independientemente de eso, ¿qué más podemos hacer? Pues nosotros hemos intentado aportar otras herramientas para poder manejar este tipo de quejas o de deterioro cognitivo. Como ya os he dicho, después de hacer despistaje de causas médicas y psiquiátricas subyacentes, nos queda intentar hacer estimulación o rehabilitación cognitiva, dentro de un programa que nosotros le hemos llamado Remind Positive, que se está desarrollando en colaboración con la Fundación Singesida y que indirectamente está patrocinado con fondos de Gilead, MSD y Vivo. Realmente, ¿en qué se diferencia la estimulación y la rehabilitación? Bueno, pues en la cantidad de daño. Los pacientes que todavía no tienen un daño neuronal establecido o ese daño es pequeño y reversible, pues en esos estadios lo que hacemos es intentar favorecer el funcionamiento cerebral mediante técnicas de estimulación o de restitución a nivel cognitiva. Y luego ya en pacientes que tienen un daño más establecido, que ya tiene un deterioro claro, iríamos más a programas de rehabilitación cognitiva en la que además de eso tendríamos que entrenar al paciente mediante estrategias de compensación de esos déficits y cuando esos déficits no puedan ser compensados, estrategias de sustitución, ¿no? Eso lo comentará Alicia un poquillo más adelante. Respecto al programa de estimulación cognitiva, pues básicamente esto es un programa que hemos puesto en marcha, que se ha puesto de forma piloto en La Paz, pero está abierto a que podáis derivar pacientes de cualquiera de las consultas. Es un programa de 24 sesiones, 12 semanas, que son sesiones flexibles de 40 minutos que el paciente puede hacer en cualquier momento del día, cuando le venga bien. Se utiliza un programa a través de Internet que se llama NeuronApp, que el paciente accede desde un ordenador, tiene que tener un ordenador, pero tener en cuenta que la gente que no tiene ordenadores, hay ordenadores disponibles para tener la gente en cualquier biblioteca pública, o sea que muchas veces, incluso en pacientes que no tienen ordenador en su casa, podría haber formas de poder acceder, ¿vale? Y estos son, pues, diferentes ejercicios que el paciente hace para estimular su función cognitiva. Mirad, aquí os voy a poner un ejemplo. Este es uno que a mí me gusta mucho, que nosotros lo hemos pasado en la consulta y no os creáis que es fácil. Y básicamente consiste en movilizar la barra hacia arriba y abajo, y la idea es que las mariquitas de un color, las rojas se quedan a un color y las negras se queden al otro, ¿vale? Aquí, bueno, pues Alicia luego nos comentará qué funciones son las que están interviniendo.
Y luego, en aquellos pacientes que ya tienen un déficit establecido, que les hemos podido evaluar y que tienen un trastorno neurocognitivo presente, pues aquí habría que entrar dentro de los programas de rehabilitación cognitiva presenciales. Nosotros hemos trabajado con programas grupales, en grupos de 5 o 8 participantes, en los que se hacían 2 sesiones, aquí hacen más largas porque hay que hacer muchas más cosas, de 150 minutos y durante 8 semanas, y aquí, como os digo, pues ya se trataban otra serie de áreas que yo creo que, Alicia, lo puedes explicar tú mejor que yo, o sea que te dejo que nos lo cuentes. Muy bien. Bueno, los programas, más que nada, para que os hagáis a la idea, como ha dicho Nacho, estarían los de estimulación cognitiva online, que es el paciente en su casa con su ordenador, se conecta a sesiones programadas de ejercicios como los que habéis visto y tiene un objetivo más preventivo, ¿no? Como cuando se recomienda hacer ejercicio físico, pues igualmente tenga o no deterioro el paciente, recomendar este ejercicio cognitivo, o sea que son herramientas que pueden realmente repercutir en la calidad de vida de la persona a un bajo coste. Los programas de neurorehabilitación, como ha dicho Nacho, ya sería más para la persona que tiene deterioro cognitivo o déficit subclínico, y aquí sí que haríamos, aparte de la estimulación por ordenador, lo hacemos presencial, son personas con una funcionalidad más alterada que tenemos que ayudarles más, y hacemos dinámicas grupales en las cuales pues enseñamos, por ejemplo, cómo la atención es muy importante favorecerla en los olvidos, se tienen que fijar en determinadas cosas, o como si visualizo y me creo una historia puedo favorecer acordarme mejor después de las cosas. O sea, damos como nuevas estrategias para favorecer el recuerdo en su día a día cómo minimizar el impacto del deterioro cognitivo. En estos programas podéis ver en la diapositiva algunos de los grupos que hemos hecho. Los hemos hecho en salas de la biblioteca con ordenadores que están disponibles o en salas con mesas redondas y con portátiles. Y realmente, bueno, la experiencia de los participantes, en los 18 participantes que hemos analizado, pues ha sido unos niveles altos de satisfacción, también por la experiencia grupal y porque estamos favoreciendo también el contacto entre ellos, la actividad y bajando el aislamiento también que tienen muchos de estos pacientes. Entonces, esto es básicamente las iniciativas en el campo de neurocognitivo. Sí, yo creo que, volviendo un poco a la estimulación cognitiva, simplemente por daros un dato, ¿no? Los pacientes que participaron en los programas de estimulación cognitiva online, aunque todavía no tenemos presentados los datos, pero sí que ya los tenemos analizados de forma inicial y hemos visto que se produce una reducción del 70% en la queja cognitiva, con lo cual en estos pacientes que se nos están quejando que no tenemos nada que hacer con ellos y tal, este tipo de programas, que además son accesibles a gente de cualquier centro, o sea, no solo para nosotros, realmente produce una reducción de la queja cognitiva en un 70%. O sea, que realmente yo creo que es cosas que pueden ser de utilidad a los pacientes y no hay necesidad de meterse digamos, en más berenjenal, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, para ver un poquito, aparte de esto, los abordajes de las quejas subjetivas del sueño y del insomnio. Y después de esto, si queréis, abrimos un poco de debate a este respecto, ¿no? Voy a haceros una pregunta parecida a la que os hice inicialmente. ¿Qué hacéis inicialmente cuando un paciente os refiere que duerme mal? Lo ignoro porque no tengo tiempo y me centro en el control del VIH, normalizo la situación, es algo que nos pasa a todos con el estrés diario, evalúo su patrón del sueño, su estado anímico y los fármacos que recibe, o derivo a un especialista del sueño, ya sea un neurólogo, un neumólogo o un psiquiatra. Venga, vamos a votar, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Pablo, ¿qué harías tú? Bueno, pues yo también volvería a decir la opción C, de evaluar su patrón de sueño, y bueno, le preguntaría un poco desde cuándo ha empezado con esa alteración del sueño, ¿no? Y si hay algo que pueda justificar, que él achaque, que pueda ser pues desde que inició la alteración del sueño, si puede haber algo que pueda justificar, ¿no? Intentaría preguntarle sobre si hay pues, algún tipo de cambio de consumo de sustancias o estresantes que tenga en su día a día, a nivel de trabajo, a nivel social, personal.
Y luego lo que intentaría, pues, si veo que eso puede ser un problema, pues revisar la medicación que está tomando, por si puede haber algún tipo de medicación que le pueda afectar. Y luego lo que intentaría hacer es, pues, pasarle a una escala, como puede ser la escala de Pittsburgh, ¿no? del sueño, para intentar ver. Si ya, pues, se detecta que hay una alteración del sueño, pues intentaría seguir estudiando y valorar la necesidad de derivación a otra especialidad. Muy bien, yo creo que, como siempre, lo haces de forma excelente. Vamos a ver qué ha contestado la gente. A ver si podéis poner las contestaciones de la gente. Aquí está. Bueno, pues de nuevo, aproximadamente 3 de cada 4 personas que están en la sala, pues hace un poco lo que hace Pablo, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es lo que tenemos que plantear. Bueno, simplemente deciros que, de nuevo, tenemos mucha confusión y en los papers y en las cosas que manejamos todos, incluido yo el primero muchas veces, hablamos indistintamente de queja subjetiva del sueño e insomnio. Y hay que decir que no es lo mismo, ¿vale? Una queja es una insatisfacción con la calidad del sueño, que normalmente se manifiesta por dificultad a la conciliación, en el mantenimiento del sueño o con despertar en nocturnos o despertar precoz. Pero para que realmente esto sea un insomnio, realmente, aparte de eso, tiene que tener estas quejas tienen que producir una disfunción a nivel de la función diaria de la persona, a nivel de su vida social, de su trabajo, del estudio o del comportamiento. Y luego, aparte de esto, es importante que el paciente esté en un entorno adecuado para dormir y establecer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades del sueño, ¿no? O sea, que realmente no es lo mismo tener una queja subjetiva del sueño que la persona duerma mal que poder decir que el paciente tiene un insomnio. El insomnio, las alteraciones del sueño, como son, si os fijáis, están muy relacionadas con factores que habíamos visto ya a nivel cognitivo, ¿no? Con alteraciones psiquiátricas, con alteraciones a nivel pulmonar, con alteraciones a nivel metabólica, obesidad, y también hay una relación en que los pacientes que tienen problemas del sueño van a tener un peor control del VIH. Simplemente comentaros que esto ya se ha visto, que hay una correlación directa entre dormir mal y tener un peor rendimiento cognitivo. Y esto se ve con más intensidad en las personas con VIH que en las que no son VIH. Respecto a lo que podemos hacer, como comentaba Pablo, pues podemos utilizar escalas autoaplicadas, ya sea en papel y en boli. Aquí os he traído por un lado el Pittsburgh y por otro lado una escala más breve, que es la escala ISI, la escala internacional del sueño, que solo tiene 5 preguntas. Lo digo porque muchas veces la gente se queja de que los cuestionarios son muy largos. Y con 5 preguntas se puede valorar si el paciente es posible que tenga un insomnio y el grado de él. Y luego podemos utilizar cuestionarios o aplicaciones a nivel del móvil, como pueda ser esta que estamos desarrollando, que simplemente esto va a ser una aplicación de móvil que hemos contado con la colaboración de Janssen para desarrollarla, y básicamente es la escala de Pittsburgh en una aplicación del móvil y aparte de otras escalas, de forma que el paciente la pueda rellenar, la pueda completar y tengamos el resultado de una forma sencilla en el móvil, ¿no? Y nos dé la puntuación y le dé unas indicaciones al paciente. Esto nos puede ser de utilidad y puede ser útil para conseguir controlar, saber cómo está el paciente. Otras cosas que podemos utilizar que también son muy útiles, pues los dispositivos. Esto prácticamente ahora mismo todo el mundo tiene uno y tenemos algunos como los Xiaomi que son muy baratos. Y luego otros muy caros como el iWatch, que son muy caros. Pero vamos, que cada vez hay más gente que tiene este tipo de dispositivos. Y todos estos dispositivos tienen un himnograma, que es algo parecido, aunque de forma sencilla, a pues un patrón del sueño, ¿no? Entonces, aunque esto no está validado y no está reconocido por la Asociación Internacional del Sueño como una herramienta válida para establecer el diagnóstico, desde el punto de vista de screening sí que nos puede valer. Y luego tiene una cosa muy buena, algunos de estos dispositivos, es que detectan la frecuencia cardíaca y la saturación por la noche, con lo cual nos puede ser indicativo de cuadros de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el que lo tenga lo puede utilizar y podemos decir a aquellas personas que lo tienen que nos lo enseñen y nos puede valer como herramienta de screening.
Desde el punto de vista del abordaje del paciente que tiene quejas cognitivas, pues tenemos que hacer una historia clínica detallada, evaluar antecedentes mórbidos, especialmente la enfermedad psiquiátrica, una historia social sobre su lugar de trabajo, reconocimiento de fuentes de estrés, el uso de sustancias es fundamental, que ya lo comentaba Pablo antes. No hay que hacer ninguna evaluación a nivel de laboratorio, no hay que hacer de rutina ninguna prueba. Se puede utilizar un diario del sueño, que básicamente es que el paciente recoja cuando se acuesta, cuando se levanta, si se despierta por la noche, cuando cena, cuando come, si se echa siestas durante el día, si utiliza dispositivos, y de esta forma podemos ver un poquito, evaluar el patrón de sueño y la higiene del sueño. Y luego, ya desde el punto de vista del diagnóstico, pero más para el diagnóstico diferencial, existen técnicas como la actinografía o la polisomnografía, pero que realmente las debemos usar solo para el diagnóstico diferencial con otras causas cuando las sospechemos. O sea, que el diagnóstico es meramente clínico. Debemos hacer un despistaje, como os decía, cuando lo sospechemos de estas otras patologías, que aquí os pongo las principales que hay que tener del diagnóstico diferencial: hipersomnias, alteraciones respiratorias del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, parasomnias. Y ¿cómo podemos intervenir? Pues de nuevo, yo creo que tenemos que hacer partícipes al paciente, ¿no? Y para esto existen unas pautas de higiene del sueño, que son estas 10 medidas que podéis ver aquí, que básicamente son medidas muy sencillas que el paciente puede hacer para intentar mejorar la calidad de su sueño, ¿no? Regular a la hora de irse a dormir, de levantarse, utilizar la cama solo para dormir, evitar las siestas, mantener una dieta saludable, hacer ejercicio pero no por la tarde o horas antes de irse a dormir, porque eso activa mucho. Repetir rutinas antes de irse a dormir, lavarse los dientes, ponerse el pijama, dormir en un sitio que sea adecuado para dormir. Si uno duerme encima de una vía del tren que pasa cada 20 minutos, no es que tenga insomnio, es que está durmiendo en un sitio inadecuado, ¿no? Evitar las pantallas, las luces azules, la tecnología, especialmente antes de irse a dormir, porque activa mucho. Intentar hacer prácticas de relajación y evitar los excitantes antes de irse a dormir, ¿no? Son técnicas que son muy sencillas, pero muy útiles. Y desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, pues básicamente no os vamos a dar aquí una sesión de farmacología, porque yo creo que no tiene mucho sentido, pero lo primero que hay que valorar, y es una cosa que es muy frecuente, es valorar si hay algún fármaco que altere el patrón del sueño o que favorezca la aparición de insomnio, ¿no? Y aquí, cuando digo evaluar tratamiento farmacológico, no me refiero exclusivamente al tratamiento antirretroviral, que está muy bien que evaluemos los fármacos antirretrovirales, pero no vale de nada que evaluemos si el tratamiento antirretroviral está afectando o no y el paciente toma otros 5 fármacos que alteran los patrones del sueño y de eso no interfiramos, no abordemos nada, ¿no? O sea, que hay que mirar todo el tratamiento que recibe. Luego, respecto a fármacos, los fármacos hipnóticos, los de vida media corta, tienen el problema de que a veces producen insomnio de rebote, y los de vida media larga producen somnolencia diurna, ¿no? Las benzodiazepinas a largo plazo contraindicadas, solo hay que utilizarlas para insomnios puntuales que sean agudos y de corta duración, 1 o 2 semanas preferiblemente, porque crean tolerancia y dependencia. Y los hipnóticos no benzodiazepínicos realmente tienen menos riesgo de dependencia y tolerancia, que lo tienen, pero se asocian a un mayor riesgo de complicaciones como caídas, fracturas y deterioro cognitivo, por lo cual, ojo en pacientes mayores. ¿Cuál es el fármaco de elección? Pues el fármaco de elección es la trazodona, empezando a dosis de 25 miligramos y aumentando de 25 en 25 cada 3-5 días, hasta dosis de 50 a 200. Es verdad que la trazodona no tiene esta indicación en ficha técnica, pero todas las sociedades del sueño es el fármaco que lo recomiendan de elección. Y luego tenemos algunos otros fármacos como la melatonina en gente que tiene problemas en el ritmo circadiano, gente que tiene turnicidad, por ejemplo. La quetiapina también se ha utilizado bastante y suele funcionar bien, ya en pacientes con más patología psiquiátrica, con problemas de adicciones. Y luego, bueno, el zolpidem, pero tener cuidado, como os decía, en los pacientes mayores por estos problemas que puede tener de deterioro cognitivo, de caídas y de fracturas. Y luego, pues, favoreciendo el tema del autocuidado, a nivel de Internet hay muchas aplicaciones que nos van a permitir a los pacientes hacer formación o mejorar la calidad de su sueño. Para ser partícipes, empoderarlos en el autocuidado y en la mejora de la calidad de sueño. Hay algunas muy clásicas que suelen estar en inglés, como es Sleepio, que es muy buena, o Somnisa, y nosotros hemos desarrollado una que se puede acceder a ella a través de esta página web, mejoratusueño.com.
y básicamente pues es un programa de 7 semanas en el que, bueno, pues aquí os pongo un pequeño vídeo informativo sobre lo que hay y, bueno, pues básicamente son 7 semanas en las que hay 7 píldoras formativas que cada paciente realiza cada semana y, bueno, pues tenemos cosas como conoces tu sueño, por qué tienes problemas para dormir, mejora tu sueño, controla tu sueño, aprende a relajarte, desmitifica las creencias sobre el sueño y consolida la aprendizaje, ¿vale? Simplemente los pacientes, cualquier paciente o cualquier persona que quiera se puede registrar y, bueno, pues este es un proyecto que ha desarrollado Mentum, que es una compañía de formación médica y es un proyecto de la Fundación Ingesida en el que nosotros hemos participado. Y nada, Alicia, te voy a dar paso para que comentes y abramos una pequeña tanda de preguntas. Bueno, nada, simplemente decir, Nacho lo ha explicado bien, muchas veces el tratamiento para esa queja de alteración del sueño, de calidad del sueño, no tiene por qué ser insomnio en sí, es la terapia cognitiva conductual y específicamente como el componente más potente que se ha demostrado es la higiene del sueño. Entonces, con este programa lo que enseñamos es a la persona a identificar, como decía Pablo, por qué estoy teniendo estos problemas. ¿Ha habido algunos precipitantes ahora o no los ha habido? A reflexionar sobre ello y a cambiar medidas que están en contra de su calidad del sueño. Os recomiendo también a todos que podáis meteros en el programa, que es gratuito, incluso hacer las 7 píldoras formativas, porque también yo creo que os puede capacitar a la hora de hablar con el paciente, ¿no? Y de evaluar, de saber qué cosas son importantes evaluar para ver si va por ahí lo que está fallando. Entonces podéis entrar en el programa y hacerlo vosotros mismos. Abrimos entonces, ¿no?, el turno de preguntas, por si tenéis algunas preguntas sobre o experiencias que queráis compartir en el manejo de bien la queja cognitiva, bien la queja de calidad del sueño y os animamos a que aprovechéis a participar, preguntar o compartir si creéis que estas experiencias o alguna de estas cosas que ha comentado Nacho pues puede ser aplicable o no en vuestras consultas. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Que tú tienes cierta experiencia en ello, pero sabes también de las dificultades que lleva. A mí, Alicia, quería comentarte lo de las recomendaciones que dais a los pacientes sobre la higiene del sueño, ¿no? Que eso yo creo que deberían ofrecerse a todos los pacientes que tenemos en la consulta, que es pues en un formato, pues una hoja donde se puedan dar todas las recomendaciones para la mejor calidad del sueño, ¿no? O sea, que no solo los pacientes que detectemos que tienen alguna alteración de sueño, sino a todos los pacientes, ¿no? Y que yo creo que es muy útil y no sé si eso lo podemos obtener de algún sitio de las recomendaciones de la presentación que ha presentado la diapositiva donde ponían las recomendaciones, que puede ser útil para los clínicos poder ofrecer eso a los pacientes. Nosotros tenemos, ¿no, Nacho? Sí. Este tipo de cosas. Coméntalo tú, si quieres. Sí, no, a ver, nosotros hemos elaborado, pero lo elaboramos en el hospital, un pequeño cuadernillo en el que realmente explicamos para todos los pacientes qué es el sueño, qué problemas hay en relación con el sueño, cuánto tiempo es normal dormir, cuándo se considera que hay un problema, las pautas de higiene del sueño. Entonces, es verdad que es un cuadernillo que nosotros lo hemos editado en papel, tendrá 5 o 6 páginas aproximadamente y en formato cuartilla, y nosotros lo editamos y lo hemos tenido en la consulta. Esto, aunque ha sido editado lo hicimos para nuestros pacientes, realmente es un PDF que se lo podemos, a quien le pueda interesar, que contacte con nosotros por teléfono y os lo podemos pasar para que o bien lo editéis en papel o bien se lo paséis a los pacientes en PDF. Pero vamos, esta herramienta es verdad que está hecha, que nosotros la hemos utilizado, a los pacientes les ha gustado y si la necesitáis está a vuestra disposición. A ver si hay alguna pregunta. Pues seguimos, sí. Se anima Jesús. Muy interesante la presentación. Os quería hacer una consulta. Aquí en la sala se ha visto que el 75% de nosotros, en teoría, asistimos a los pacientes desde el punto de vista neuropsiquiátrico.
tenemos muy pocos datos en Europa de la prevalencia real en pacientes VIH de la patología neuropsiquiátrica en conjunto, pero sí en América o en países en África, por así decirlo, que es superior al 50%. Pero tenemos todos la percepción de que esta patología está infradiagnosticada en nuestras consultas. Entonces, tengo una dualidad ahora mismo, es si dedicamos el 75% o el 75% pensamos que estamos dedicando tiempo, ¿por qué esta patología está infradiagnosticada en las consultas? ¿No lo estamos haciendo bien? ¿No lo hacemos y queremos...? No tengo claro este aspecto, Nacho. A ver, yo creo que es que todavía, aunque el 75% dice que eso es lo que hace, que yo me lo creo, no quiero decir que nadie haya puesto lo que no es verdad que llevamos poco tiempo haciéndolo, ¿no? Y yo creo que realmente lo que tú dices, esto afecta a la mayor parte de nuestros pacientes y probablemente tenga que aumentar el tiempo que le dediquemos a este tipo de cosas. Si realmente queremos llegar a ese cuarto 90, ¿no? Y si realmente ese es un objetivo real. Si no abordamos este tipo de cosas y realmente ponemos freno a estas alteraciones en nuestros pacientes, jamás vamos a conseguir ese cuarto 90, ¿no? Entonces yo creo que realmente, de nuevo estoy de acuerdo, está infradiagnosticado, pero lo que es peor, yo creo que no es que esté infradiagnosticado, el problema es que la mayoría de esa gente que tú sabes que tiene ese problema no se hace nada o están incorrectamente diagnosticados e incorrectamente tratados, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente tenemos que avanzar, ¿no? En no solo identificar, sino en diagnosticar y en tratar. Yo Ya creo sea que nosotros o derivar, ¿no, Alicia? que necesitamos también herramientas que optimicen el tiempo en la consulta, ¿no? Que os permitan seguir pues, unos protocolos más rápidos que abrir a la pregunta, porque eso está estupendo, a mí me encanta, ¿no? Una entrevista al paciente, pero sabéis que cuando preguntas qué tal, eso puede abrirse, ¿no? Indefinidamente. Entonces yo creo que esta era la idea un poco, dar herramientas que optimicen vuestro tiempo también para... Luego otro aspecto, tendemos hacia una medicina súper especializada con equipos de colaboración o multidisciplinares de actuación sobre una determinada patología y curiosamente en el ámbito de la psiquiatría hemos establecido muy pocos nexos o muy pocos lazos, hablo psiquiatría, psicología, muchas veces por déficit de personal, pero ¿qué grado de implicación creéis o cómo se podrían beneficiar nuestros pacientes en este contexto de crear equipos multidisciplinares, no solo para patología dual, sino para patología común que se normaliza? Y el problema es que yo tengo la percepción de que el ser humano tiende a normalizar lo anormal y llega un momento en que se integra en la vida y deja de ser un problema. Entonces, ¿creéis que psiquiatría debería implicarse como parte participante, como actor fundamental de esta intervención? Nacho. Yo creo que sería de obligado cumplimiento el que toda unidad o toda consulta de VIH en el hospital que fuera contase con un equipo de apoyo psicosocial y psicológico. O sea, yo creo que es fundamental y que hubiera un nexo de conexión con psiquiatría. Teniendo en cuenta de que es que probablemente en el paciente bien controlado que viene a nuestras consultas es el gran reto que tenemos, o es lo que realmente donde podemos hacer una gran mejora. El resto de cosas, la carga viral está casi todo el mundo controlado, ya prácticamente no tenemos comorbilidades asociadas al VIH ni a los tratamientos, pues es que este es la gran necesidad de nuestros pacientes. Entonces, o damos respuesta a los pacientes y para eso tenemos que todos intentar que estos nuevos elementos se incorporen en las consultas o no tenemos nada que hacer. Yo creo que es fundamental. En oncología tienen psicólogos, en hematología tienen psicólogos. No entiendo por qué una unidad de VIH no puede tener psicólogos. Yo creo que, como dice Nacho, Jesús dice que vosotros también trabajáis en ello, ¿no? El intentar coordinar pues, con recursos también comunitarios que muchas veces ofrecen estos, también está el papel de psicólogo, que en psiquiatría está muy deficitario porque está más al trastorno mental y no al resto, ¿no? de la atención más preventiva. Entonces, bueno, intentar todo lo que sea coordinar y a lo mejor tener también alguna persona pues, o a nivel de GESIDA más a nivel consultor, ¿no? que pueda haber. Yo creo que ahí podemos mejorar mucho creando alguna nueva figura para que se pueda mejorar esta atención, podáis mejorar la atención en las consultas.
No, yo quería, siguiendo un poco con lo que comentaba Jesús y en plan interactivo como estamos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, Jesús, en lo que tú dices. Parece que todos decimos que hacemos cosas y que evaluamos cosas. Luego realmente eso no se traduce en que se difunda lo que hacemos. Probablemente yo creo que hay sesgos muy importantes cuando hemos contestado ahí sobre lo que hacemos, que como decía Nacho, en algún momento te podías plantear si eso es lo que hacemos o lo que nos gustaría hacer, pero sobre lo que hacemos yo creo que hay muchos sesgos. Y uno de los sesgos es que tú eso lo haces, pero lo haces fundamentalmente pensando en si tú puedes hacer algo y con el tratamiento antirretroviral. Aunque hemos puesto ahí que vamos a evaluar el tratamiento, pero el que evaluamos normalmente es el tratamiento antirretroviral. Porque como además hay mucha literatura sobre que el tratamiento antirretroviral, estoy hablando por ejemplo tanto con el deterioro neurocognitivo como la alteración del sueño. Son dos fenómenos que se han reflejado mucho y que además es una cierta pelea para posicionar unos tratamientos sobre otros. Entonces, al final, el paciente ya viene sesgado porque el paciente viene a la consulta de VIH a contarte un tema porque él también te dice muchas veces que tiene que ver con el tratamiento antirretroviral. Porque desde que me tomo esto, desde que me cambió a esto, me está pasando esto. A veces es real esa asociación temporal y a veces es realmente que el paciente le gustaría que tú se lo resolvieras modificándole el tratamiento antirretroviral. Y es más, hay muchas veces que hay estudios de cambiar el tratamiento antirretroviral y que te encuentras con que ese fármaco que sí que sabemos, incluso con el Favidet, ¿no?, que sabemos que produce alteraciones, hay cambios de tratamiento y estudios y ensayos donde no se demuestra que haya ninguna alteración en ese deterioro neurocognitivo. Eso. Con lo cual quiere decir que, es que al paciente esto le pasa fundamentalmente por muchos otros problemas y por eso no se corrige cuando hay ciertos estudios. Pero es la expectativa que tenemos y además es como nos lo planteamos nosotros. A mí la primera queja, yo al paciente ¿de qué hago? Tratarle fundamentalmente del VIH. La primera queja es si lo que yo estoy haciendo lo puedo corregir. Aparte que es, digamos, lo que de alguna manera te resuelve un poquito la consulta, porque todo lo otro es empezar a hacer análisis, empezar a hacer las encuestas, empezar a hacer las cosas. Y yo creo que por eso al final no registramos, porque solo nos interesa registrar en nuestra historia clínica, en nuestra experiencia, solo nos interesa registrar si eso tiene que ver con el tratamiento antirretroviral. Y por eso no tenemos datos, ¿no? Independientemente de que, como comenta Nacho, que haya poca cultura todavía en trabajar, que llevamos poco tiempo trabajando este tema, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que sí que es cierto las preguntas que hacemos, que hemos contestado, pero no lo sé, es mi opinión, ¿eh? Yo cuando me he puesto a reflexionar si yo lo hago, digo, claro, pone ahí que evalúe el tratamiento y tal, pero digo, no, si lo que evalúo es el tratamiento antirretroviral, el resto de los tratamientos no lo evalúo tanto, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta la reflexión que has hecho, Juan. Mira, realmente yo creo que en el fondo el paciente te viene a que tú le soluciones sus problemas. Entonces, el paciente principalmente lo que quiere es que le escuches, lo primero, que le entiendas o por lo menos que entiendas que tiene un problema. Lo segundo. Y lo tercero, que le intentes dar una solución, ¿no? Muchos de los programas que nosotros estamos haciendo, la estimación cognitiva, la escuela del sueño, son herramientas que realmente lo que le hacen son herramientas que el paciente le das una respuesta a la problemática que él tiene y por eso esa problemática cuando tú intervienes, independientemente del efecto real de la intervención, siempre solo por intervenir vas a conseguir que el paciente se sienta mejor y que esa queja y que esa sensación de desasosiego que tiene, con escucharle, con comprenderle y con decir haz esto, en muchos casos solo con eso se soluciona. Entonces yo creo que realmente es muy importante que lo del tratamiento antirretroviral está muy bien, hay que hacerlo, pero también que hagamos algo más y no nos quedemos solo en eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Sí. Bueno, pues si os parece, como hemos empezado tarde, seguimos con el último punto en el que vamos a hablar igual con el mismo formato en cómo abordar la queja cuando un paciente nos dice que
tiene cierto malestar emocional o síntomas de depresión, ansiedad, emociones intensas, que está mal, que la situación le está superando, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacéis con ello? Empezamos, como siempre, con la pregunta. Entonces, ¿qué hacéis inicialmente cuando el paciente refiere este tipo de síntomas? Aplico cuestionarios de cribado para establecer un diagnóstico. Realizáis entrevista clínica para explorar diagnóstico y gravedad. Normalmente iniciáis tratamiento farmacológico o directamente inicialmente deriváis a salud mental. ¿Cuál es la opción que más hacéis? Pablo, ¿cuál es la dificultad o cuáles los retos que os encontráis con estos pacientes? Sí, yo creo que, primero es detectar, ¿no? Cribar algún tipo de ansiedad o depresión, pero ya cuando el paciente viene manifestando un problema emocional, pues yo creo que tenemos que buscar pues un desencadenante, una causa y ver si es un problema temporal o ya permanente en el tiempo, ¿no? También una de las cosas que yo creo que tenemos que mirar es ver cómo implica eso en su estado de salud, en su calidad de vida, ¿no? Y una vez que lo hemos detectado y lo hemos diagnosticado a través de las escalas que tenemos o a través de una valoración clínica, el tema es qué hacemos después, ¿no? Cuando hemos detectado un problema. Si empezamos tratamiento, por ejemplo, con un antidepresivo, o hacemos una derivación a un psicólogo o a un psiquiatra. El problema que tenemos, pues que a veces que esas derivaciones a un psicólogo o a un psiquiatra, pues las listas de espera son enormes. Y como decía Jesús, no hay una red montada con psiquiatría o no hay una interacción entre servicios que facilite el acceso de estos pacientes a esos servicios, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que hacemos es, empezamos con un antidepresivo, por ejemplo, y derivamos al paciente a un servicio especializado. Muy bien. Vemos las respuestas si están disponibles. Muy bien, entonces el 80% realizáis entrevista clínica para explorar el diagnóstico y la gravedad y también derivaciones directas, ¿no? Que es lo más habitual y realmente es lo que vamos a recomendar. El objetivo de este punto, como os decía también con los anteriores, es daros algún instrumento que permita optimizar en el abordaje de estos pacientes en las consultas, que os permitan como médicos abordarlo, ¿no? Muy brevemente, simplemente por ponernos en el contexto, sabéis, tenemos en cuenta que las reacciones emocionales o que un paciente presente ciertos síntomas de depresión, de ansiedad o otras emociones fuertes van a ser normales en el momento del diagnóstico, pero también en el caso del VIH, de manera crónica, al estar expuestos a múltiples potenciales estresores, vamos a poder encontrar que el paciente de repente es un paciente que está estable y que de repente presenta una fuerte reacción emocional porque ha habido un nuevo estresor y este estrés continuo mantenido y potencial en el paciente VIH lo diferencia y hace que tengamos el reto de hacer una detección precoz, ¿no? En estos pacientes para que no evolucionen a cuadros más graves. Yo creo que es fundamental diferenciarlo primero entre pacientes que están con emociones fuertes pero tienen sus estrategias de afrontamiento adaptativas, es decir, se centran en la solución de problemas, pueden regular sus emociones y ahí sí que vamos a tener que normalizar, acompañar y poco más, ¿no? Pero tenemos que diferenciarlo del resto porque si nos metemos también a todos, pues se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar lo normal de lo no normal, por así decir, y eso, bueno, nos van a dar una ayuda, yo creo, las escalas de cribado, así os lo voy a proponer. Luego tenemos las reacciones desadaptativas, que serían las personas que presentan fuertes reacciones emocionales, pero que además estas van acompañadas de estrategias desadaptativas, es decir, vemos al paciente que evita, que no viene a las consultas o que evita los temas, que evita entrar en temas emocionales, que consume alcohol y drogas a modo de evitación experiencial, que niega la enfermedad, que niega el tratamiento, ¿vale? Ahí tenéis también experiencia y sabéis que aquí estas emociones y así con estas estrategias desadaptativas van a ser las que amplifiquen el estrés y tengan un peor pronóstico también de la enfermedad y del seguimiento de los pacientes. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es diferenciar y según diferenciemos, perdón, que es que estaba más lento aquí en este ordenador y me he pasado, espera.
aquí. Según diferenciemos también, como os digo, en unos vamos a tener que hacer en los primeros estrategias más preventivas y en los segundos vamos a tener ya que optimizar la detección precoz, el diagnóstico y el manejo de los casos, ¿no?, que hacemos después con ellos. Sabéis que ahora tenemos, ¿no?, están muy de moda el uso de prompts, de estos cuestionarios autoinformados, que son muy útiles, que pretendemos que los pacientes reporten antes de venir a la consulta y que después tú con un resultado pues decidas qué hacer con ellos, ¿no? En este caso, el cuestionario que más nos van a ayudar relacionados con la calidad de vida van a ser los de ansiedad y depresión, fundamentalmente, para ver después cómo seguimos, ¿vale?, en esta detección precoz de los pacientes. Sabéis que hay distintos proyectos como el PROMIS, que está hecho en población general, o más específicos en VIH, que están evaluando si realmente estas estrategias son útiles y aplicables a las consultas y nos pueden servir. De momento, lo que sí que sabemos en nuestra experiencia es que hay algunos cuestionarios como la HAS, yo os recomiendo directamente el uso de la HAT, si vamos a usar algún cuestionario de este tipo, que nos va a detectar casos de estos desadaptativos que os digo. Lo bueno del HAT es que nos va a diferenciar muy bien entre los pacientes que presentan una respuesta más normalizada, aunque tengan emociones fuertes, de los que presentan ya un cuadro más patológico o con más dificultades, porque tiene mejores niveles de especificidad. Me están ahí cambiando la presentación, por eso estoy la diapositiva. Vale, entonces podéis usar este cuestionario, pero claro, esto lo comentábamos también con Pablo antes. Vale, y tengo un cuestionario positivo a esto, ¿y qué hago después?, ¿no? O sea, este realmente me dice si es, o me puede indicar que van los tiros por lo desadaptativo o lo adaptativo, pero no si es una depresión, si es un consumo de drogas, si es un trastorno psicótico. No me puede dar muchos cuadros diferentes, no diagnostica ansiedad y depresión, por así decir. Entonces, la clasificación que nosotros utilizamos, que más nos sirve en los pacientes con VIH y que os invito a poder utilizar, es diferenciar los trastornos desde los trastornos emocionales, que son del rango más ansiedad-depresión. Tenemos el distrés emocional o personas que tienen síntomas subclínicos, es decir, que cuando evaluemos los trastornos no nos van a cumplir los criterios, pero ya hay un alto número de síntomas y una interferencia en su día a día de estas emociones. Diferenciar con los trastornos emocionales y también ver si son leves, moderados o severos para determinar el manejo y el diagnóstico diferencial con otros trastornos. Por eso, no sé si conocéis, pero a nosotros nos es ampliamente útil utilizar esta entrevista mini, que es una entrevista que pueden utilizar todos los profesionales sanitarios con un cierto entrenamiento y que se basa simplemente en preguntar de manera organizada los distintos diagnósticos del DSM. Entonces, se tarda unos 15-20 minutos en aplicar en función del perfil del paciente y la expertise que tengáis, pero lo bueno es que ya vamos a salir con una idea de por dónde va el diagnóstico, porque de nada nos sirve tener un HATS positivo, sabemos que hay problemas, que es desadaptativo, pero si no tenemos realmente una clasificación, ¿qué vamos a hacer con el paciente, ¿no? ¿Vamos a derivar a todos a salud mental, pero tenemos los problemas de derivación que tenemos? ¿O cómo los manejamos? ¿Vale? Entonces, mirar esta entrevista, veis, os pongo como ejemplo cómo sería. Siempre se empieza por evaluar el trastorno depresivo mayor, pero le preguntamos, ¿en las últimas 2 semanas te has sentido deprimido, decaído la mayor parte del tiempo? ¿En las últimas 2 semanas has perdido el interés por las cosas, ¿no? Como a evaluar anedonia. Si la persona nos dice que no a estas 2 preguntas filtro, pasamos al siguiente módulo. Ya no nos liamos más con la depresión y pasamos al trastorno distímico. Haríamos otra pregunta filtro, que veis en verde, y si la respuesta es que no, pasamos al siguiente módulo, que es el riesgo de suicidio. Y así iríamos avanzando por los distintos módulos
de la entrevista. Si, por el contrario, nos dice que sí, nos da positivo a unas de estas preguntas filtro en alguno de los trastornos, ya sí pasamos, nos invita a hacer las preguntas relacionadas con los síntomas concretos y a poder establecer un diagnóstico inicial de la persona para saber cómo manejarlo. Y no solo tener un diagnóstico, porque muchas veces decimos, pues sí, cumple criterios de depresión, ya, pero si no voy a evaluar el resto de diagnósticos, a lo mejor cumple depresión, pero también está en medio de un cuadro más tipo psicótico o maníaco-depresivo o con una complejidad mayor. Y esta entrevista nos permite de manera más o menos breve, ya lo de breve luego lo discutimos, el poder abordar mejor o clasificar mejor a los pacientes, ¿vale? Después con esta clasificación y desde esta clasificación que yo os propongo es desde donde nos hemos planteado optimizar la atención con medidas como las que hemos visto en los casos anteriores. Entonces, lo que tendríamos sería pues la recomendación de manejar las reacciones adaptativas, normalizando, acompañando con counseling, igual haciendo detección precoz por si esto cambia y se convierte en desadaptativo en algún momento. Abordar el trastorno emocional leve, las depresiones leves con pocos síntomas todavía, poca interferencia, ansiedad leve o cuadros más subclínicos, no solo con las derivaciones a atención primaria o a salud mental que lo podemos hacer, sino también con esas estrategias que empoderen al paciente, ver qué está pasando, porque a veces sois vosotros mismos los que vais a poder intervenir, que el problema es con algún factor concreto del VIH, una preocupación excesiva en algún punto que podéis intervenir, enfermería, ¿no? Con la herencia y mejorando, acompañando, apoyando y fomentando estrategias adaptativas. O aquí las guías clínicas generalmente no recomiendan el uso de tratamiento farmacológico de inicio, a no ser que el paciente no quiera otra opción. Recomiendan más el uso de terapias de baja intensidad en estos cuadros. Por tanto, también las coordinaciones con ONGs en este sentido van a ser muy interesantes para hacer estas intervenciones de baja intensidad. Y luego ya tendríamos los trastornos emocionales moderados o graves y otros trastornos mentales o trastornos por consumo de sustancias que sí que generalmente no son más fáciles de identificar. Los vais a derivar principalmente a salud mental, iniciando, ¿no?, como dice Pablo, previamente el tratamiento farmacológico y siendo fundamental aquí, como sabéis, el supervisar esas derivaciones y hacer un seguimiento de ellos, porque muchas veces en las derivaciones se pierden los pacientes, van a múltiples recursos y al final terminan volviendo otra vez, ¿no?, y sin nada hecho. Nosotros, más allá de esto, que ya sabemos que es lo que normalmente hacéis, lo que nos planteamos es optimizar la atención con programas de educación sanitaria, emocional, que fomenten los autocuidados, que la propia persona se pueda hacer partícipe de ellos y también, en caso de trastornos emocionales leves, hacer grupos breves en pacientes con VIH, porque hemos visto, ahora os enseñamos la experiencia, la potencia que esto puede tener y sobre todo lo hacemos con el enfoque preventivo de evitar que las personas que están a la izquierda de la diapositiva vayan avanzando hacia la derecha y se vayan cronificando y se vayan haciendo más graves los casos. Como os ha comentado Nacho, estamos desarrollando ese hospital virtual en el cual queremos fomentar esto, que el paciente esté más informado, que se facilite así también la comunicación con los profesionales sanitarios y que se activen estrategias adaptativas de las que veíamos, de las que usan las personas que sí que regulan y solucionan los problemas de mejor manera y también que sirva de autodetección para poder después pues, plantear problemas al profesional sanitario que la propia persona perciba. El desarrollo no está hecho todavía, por eso nos lo presentamos, pero como la idea va a ser que distintos perfiles de colectivo, ¿no?, pues el recién diagnosticado, la mujer, el paciente que consume drogas, entre a la aplicación y desde sus propias inquietudes, por ejemplo, interacción al tratamiento antirretroviral con las drogas que estoy consumiendo, pues pinchando, por ejemplo, en esa pregunta, entre al especialista de VIH o al farmacéutico, por así decir, virtual, que explique
explique, ¿no?, y que dé información a este respecto. O la mujer, ¿me puedo quedar embarazada teniendo VIH? Pues clicando entremos a la clínica de ginecología o al especialista VIH que dé información. Todo esto virtual, tipo como la Escuela del Sueño, como habéis visto en el vídeo que os hemos presentado. Entonces, este programa realmente, como os digo, serviría para todos los perfiles, pero especialmente lo hacemos con el deseo de que sirva de manera preventiva para mejorar esa calidad de vida, interviniendo en la información tanto sanitaria como emocional del paciente VIH. Y luego, por último, esto ya es más complejo, sabemos que aquí sí que necesitamos tener un psicólogo, pero bueno, todo es ver, ¿no?, las formas de coordinación. Sí que hemos puesto en marcha los grupos terapéuticos, psicoterapéuticos breves, como os digo, que están compuestos por pacientes VIH. Aquí son grupos de 5 o 8 pacientes, los cuales solo hacemos 6 sesiones en total. 5 sesiones quincenales y la última a un mes de diferencia. En estas sesiones lo que trabajamos es la regulación emocional. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, los pacientes VIH están expuestos continuamente a estresores crónicos que les van a generar respuestas emocionales. Nos da igual del tipo que sean, no necesitamos trabajar situaciones concretas, lo que queremos es capacitar a la persona para no usar o poner menos en marcha las estrategias adaptativas de regulación y aprender estrategias adaptativas. La experiencia que hemos tenido ha sido muy buena en el sentido también que no es una teoría de las emociones como pueden ser los programas online, sino que aquí ya sí que trabajamos las experiencias propias de los participantes y muchas veces son experiencias comunes, ¿no? Tengo miedo a decirle a mis hijos, a una pareja, que tengo VIH. Pues mediante las estrategias de regulación emocional y también la experiencia de los compañeros de otras estrategias que han utilizado y que les han sido útiles, tenemos la potencia del grupo, del apoyo emocional y de la bajada del aislamiento, también que vemos en muchos de los pacientes del aislamiento social y la soledad relacionada con la calidad de vida. Solo por mostraros algunos datos, hemos analizado los datos de los 10 primeros pacientes que han participado en este programa, en estos grupos, y como veis hemos intentado que fueran pacientes heterogéneos, porque muchas veces tenemos el problema de ¿y qué hago? ¿Solo grupos de mujeres o de hombres o de perfil homosexual o de drogas? Entonces nosotros hemos pensado que como este enfoque era tan transdiagnóstico, podíamos incluir a personas de todo tipo, porque ellos mismos, ¿no?, por la naturaleza del grupo, va hacia un lado o hacia otro sin ningún tipo de problemas, y así ha sido, ¿vale? Para que veáis, simplemente eran personas de en torno a 50 años, pero también teníamos 2 chicos jóvenes, la mayoría hombres, pero también 3 mujeres, las vías de transmisión, la mayoría sexual, pero también uso de drogas, o sea que teníamos ahí diversidad. Estos análisis, como podéis ver, tienen la limitación, no tenemos grupo control, son análisis muy piloto, pero sí que vemos, al comparar las medidas pretratamiento y posttratamiento y el seguimiento de 3 meses, que a nivel de grupo los participantes mejoraban en ansiedad, depresión, en medidas de calidad de vida, la interferencia del síntoma en su día a día y la regulación emocional, que es lo que estábamos trabajando. Entonces, bueno, en este sentido los datos son positivos, y también analizamos el cambio de los propios sujetos consigo mismos, es decir, si habían normalizado, si habían mejorado las puntuaciones de manera significativa en las distintas escalas, igual al comparar la pre-post y a los 3 meses de seguimiento, y simplemente así para que veáis a grandes rasgos, tenemos en verde las medidas de cada participante en las columnas, cada uno de los participantes que habían normalizado, ¿vale? Aquí tenemos los datos del pre-post y después tenemos los datos del seguimiento a los 3 meses. Por ejemplo, solo por comentar, los últimos pacientes que veis que normalizan mucho, ¿no?, que como que han integrado y después de 3 meses han mejorado realmente, eran
pacientes con trastornos emocionales. Tenemos, por ejemplo, el caso de la paciente 9, que lo que ocurrió es que estaba muy aislada, deprimida, con problemas porque no era capaz de decirle a sus hijos que tenía VIH, aparte de su crisis de separación con su pareja. Y gracias a la experiencia grupal, sobre todo, fue capaz de decirlos a los hijos antes de terminar el taller, y a raíz de ahí pues, hubo un descenso de sintomatología, una apertura social y un cese del aislamiento, ¿no? Con una mejora realmente que es estable y será estable en el tiempo. Y otro tipo de perfiles, como hombres más SADVP, con trastornos emocionales, que también en el caso del paciente número 8 pues había una mejora más mantenida dentro del periodo de seguimiento breve que todavía tenemos. Y con esto, desde aquí, simplemente agradecer. Sabéis que todos estos proyectos los hemos hecho principalmente en el Hospital La Paz. Agradecer a todo el equipo y, sobre todo, especialmente a Guadalupe Rúa y a Joana Cano, que son psicólogas que están también trabajando y poniendo en marcha todos estos proyectos y los proyectos online. También a la sensibilidad de todo el equipo médico y de enfermería, y en nuestro caso sí a la coordinación que tenemos con el doctor Javier Curto de Psiquiatría de La Paz. Con esto paramos aquí. Nos quedan unos minutitos, nos quedan 3 minutos, por si queréis comentar, hacer alguna pregunta al respecto de este último punto o de los demás. Pablo. Nacho, no sé si está ahí, ¿no? Nacho también Sí, estoy. He escuchado con detenimiento. Si queréis comentar. Buenas. Hola Nacho, soy Moncho del Hospital Clínico Universitario de Valencia, psicólogo y neuropsicólogo. Otra rara avis, ¿no? Es complicado. Os quería hacer una pregunta. ¿Cómo veis la posibilidad de estos grupos breves que estáis haciendo de que en otros hospitales pudiéramos conectarnos vía online y hacer sesiones grupales y dar la posibilidad de, tanto en nuestro hospital como en otros hospitales, de poder hacer este tipo de intervención? ¿Te refieres online con pacientes? Claro, conectándose. esta misma sesión, tenerla vosotras presencial y nosotros de manera virtual en una sala como esta o en otra, y poder hacer algún tipo de interacción de este tipo para dar crear esta red. Sí, es muy buena idea. Nosotros realmente los últimos grupos los hemos hecho online por razones obvias, y la verdad es que teníamos nuestros miedos como todo y han funcionado muy bien, porque bueno, son con pocos participantes, entonces sí que se puede dar pie a participar todo el mundo. Bueno, yo creo que desde aquí también queríamos transmitir nuestra experiencia ofreciéndola también, ¿no? a formación, a poder integrar y a poder realizar conjuntamente. Es una opción, ¿no? Muy buena para poder expandir. Estaríamos encantados. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que, a ver, ese es un poco el objetivo que yo por lo menos tengo en mente, luego que se pueda realizar o no. Yo creo que nosotros hemos adquirido mucha experiencia en estos años y lo suyo sería pues intentar que a través de las sociedades científicas pues nosotros pudiéramos compartir con vosotros, con los distintos centros, estos conocimientos, de forma que vosotros también lo pudierais desarrollar de forma autónoma. En aquellos sitios donde haya gente como tú, que eres un experto, simplemente es transmitirte lo que hemos hecho para que tú lo pongas y lo adaptes a la realidad de tu centro. Y en los otros centros donde no, pues darle posibilidades de que puedan participar sus pacientes en estas actividades online, ¿no? Que yo creo que a veces no es lo ideal, pero es mejor que nada. Muy bien, pues vamos acabando, ¿no? Que estamos justo en tiempo. Hemos ido al final un poco más rápido, perdonar, pero creo que nos lo vais a agradecer con el café. Así que terminamos. Pues nada, Alicia y Ignacio, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un taller muy productivo que aborda pues, una problemática que es muy frecuente, queramos o no, en nuestras consultas ahora y en un futuro, y que yo creo que este taller ha sido pues, productivo porque se han planteado diferentes estrategias diagnósticas y luego de manejo de esta problemática, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias.